Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lunares de la Fundación El Pimpi, con el que tratamos de ahondar, de profundizar en la cultura, en las raíces, en las tradiciones, en la gastronomía, todo siempre con Málaga como epicentro sobre el que gira esa apuesta que hace esta casa, como digo, por la cultura y por las raíces. Hoy nos acompaña la pintora malagueña Paula Barona, una artista de una larga trayectoria vinculada al paisaje urbano, a las marinas, a los interiores de museos y sobre todo a la luz. Regresa ahora a esta tierra con la exposición Espacios y Luces, una muestra que puede visitarse en el Museo de la Semana Santa de Málaga y que reúne una serie de obras en las que la ciudad, el mar, la arquitectura, los museos, la memoria urbana dialogan a través de la pintura. Paula ha desarrollado una trayectoria internacional con formación artística en Londres, también convivencias en otros puntos del mundo como Japón, Estados Unidos y Madrid, donde asienta su día a día profesional, pero en esta exposición vuelve a mirar aquí, a Málaga, su ciudad natal, a la que regresa desde una pintura luminosa, reconocible y profundamente emocional. Paula, gracias por estar con nosotros. Encantada de estar aquí con vosotros. ¿Qué significa con estos espacios y luces volver a la ciudad que te vio nacer? Era una deuda que yo tenía pendiente con la ciudad que me vio nacer, tal cual. Y he estado pintando diferentes ciudades, diferentes marinas, diferentes espacios durante toda mi vida. Pero yo quería volver a mis raíces. Mis raíces, yo nací aquí, crecí, los primeros años de mi vida los pasé aquí, y en mi retina yo tenía Málaga. Y yo, a mucha honra, todo el mundo me preguntaban que de dónde eras. Yo tengo un aspecto un poco de extranjera, pero yo soy muy malagueña y lo llevaba a mucha honra. Entonces llegó un momento en el que, después de haber expuesto en diferentes ciudades, países, yo quería volver a mis raíces y pintar por la causa por la cual yo había desarrollado este amor y esta pasión por la luz. La luz me viene de Málaga. Yo pinto las ciudades, y pinto paisajes y pinto exteriores e interiores, pero siempre relacionado con la luz. Porque sin la luz no somos nada. Necesitamos la luz para vivir, para respirar, para sentir. Y entonces quería pintar Málaga y yo quería volver aquí. Sí. ¿Cómo es la luz de Málaga? La luz de Málaga es única. Tiene esa luz que a veces la tienes, es totalmente nítida, con ese cielo azul y totalmente transparente, y otras veces no. Otras veces tienes esa luz que es con esa bruma que tiene, con la unión que tiene con la costa, que te da la humedad, y esa luz que es más blanquecina se multiplica, es aún mayor, es fantástica. Y es que pienso en ella y me emociono. Entonces he intentado plasmar en los cuadros que yo he pintado de Málaga, porque la exposición que estoy exponiendo ahora en este momento, que tengo en el Museo de la Semana Santa o Agrupación de las Cofradías, es toda, es decir, está toda plasmada de la luz de Málaga. Entonces son cuadros de Málaga, cuadros de museos, pero ahí he querido transmitir lo que realmente es la luz de Málaga. Hay que decir que además es una exposición elaborada ex professo para esta exposición, es decir, que las obras, todas las obras, no las tenía Paula en su haber, no estaban hechas de antes, se han hecho en los últimos meses para traerlas aquí a Málaga. Exacto, ha sido un proyecto que yo quería hacer, que se lo propuse a la Fundación Unicaja, y que la Fundación Unicaja pues me abrió las puertas. Pues me dijeron que fenomenal, y yo me puse a trabajar para que esta exposición fuera una realidad y plasmar lo que es la ciudad de todos los malagueños, que es fantástica. Hablábamos también de luz y de espacios.
Los espacios de Málaga de ahora, imagino que distan mucho de los espacios esos de la Málaga que guardabas en tu retina. Es verdad que hay lugares que siguen siendo los mismos, aunque el tiempo ha pasado por encima de ellos, pero hay Sí. otros que Málaga ha crecido, Málaga ha sufrido una revolución cultural, y de puesta en valor de espacios que entiendo que para tu obra ha sido fundamental para poder plasmar cómo la luz tiene su protagonismo en estos nuevos espacios o espacios redescubiertos. Sí, bueno, cuando yo era pequeña, pues el Paseo de las Palmeras, todo, para mí era, tenía unos recuerdos que no tienen nada que ver con lo que hay ahora, Ujú. pero no deja de ser la Málaga que yo recordaba. La única diferencia que hay con lo que yo recordaba de mi infancia era que ahora hay mucha gente, hay muchísima gente, y yo que soy una persona que me gusta parar el tiempo, disfrutar del momento, pintar con mis pinceladas, la paz, el sosiego, la tranquilidad. De alguna forma fue como un reencuentro con la Málaga que yo conocía y la Málaga que yo había redescubierto Claro. en este tiempo que volví para pintarla. Y yo creo que he conseguido pintar la Málaga que todos conocemos, que es maravillosa, pero con la calma y la paz y el sosiego y la luz que estaba antes y ahora, pero la paz que teníamos antes con la tranquilidad que había antes. Entonces yo O sea, lo que he pintado es espacios de ahora con ajenos al bullicio de la gente, ¿no? exactamente. Y bueno, entonces vas a ver la exposición y ves la Málaga que todos conocemos y sentimos, pero con esa paz, ¿no? Y esa tranquilidad de no tener un bullicio de gente corriendo de un lado para otro, ¿no? Y eso me gusta mucho porque paro el tiempo en la exposición y la gente disfruta realmente muchísimo con la luz de Málaga, porque la luz es la misma, la que había antes a la que hay ahora. Lo que pasa que ahora Málaga está como vestida de gala, está todo con los espacios maravillosos, los edificios rehabilitados, todo es maravilloso, pero yo al mismo tiempo he conseguido interiorizar y pintar la Málaga que siempre ha sido. Ujú. Entonces yo creo La que esencia de la la ciudad. esencia de la ciudad y después también hay el parque botánico de la La Concepción. Concepción, que es maravilloso. Y ese también lo he pintado porque me parece que ahí hay una maravilla de sensaciones y de luz y de tranquilidad, ¿no? Que es inigualable. Cuando empiezas a diseñar esta exposición, ¿tienes claro qué espacios? Porque en tu obra hay. Después hablaremos de la parte museística, Sí. pero a nivel de espacios y de luz, de rincones perfectamente reconocibles en el Paseo del Parque, en la zona de la Farola, del puerto, el jardín botánico, ¿tuviste claro cuáles eran los espacios que querías reflejar en tu obra o fuiste poco a poco ahondando en la ciudad, recorriéndola para ir viendo cuáles eran esos espacios que querías reflejar? Bueno, no, yo cuando decidí que quería pintar Málaga, porque yo me empeñé, yo en la vida he hecho siempre lo que quería, y entonces me lo propuse y entonces cuando ya me puse en marcha, vine a Málaga y entonces dije, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque claro, para mí era una Málaga transformada en una gran Málaga, pero mi Málaga de niñez era la pera, era lo más. Eh, y entonces lo que hice fue empezar a pasear por todo Málaga. Ujú. Pues me fui a Giro al Faro, empecé a mirar todas las vistas, me fui a la Alcazaba, me empecé, bueno, como una turista más, pero sin ser turista. Y, yo- y de hecho, bueno, pues en sitios que te cobraban, yo decía, no, yo soy de Málaga, no me cobraban, ¿sabes? Muy, muy simpáticos. Y fue ahondar y profundizar en lo que es realmente la ciudad y abstraerme
de lo que realmente te dicen de Málaga, que es esto, lo otro, ¿no? Yo tenía que poner mi visión personal de lo que es el puerto, las vistas, las calles, la gente. Y entonces fui poco a poco. Entonces empecé con unas vistas generales, luego fui a los tejados, recorrí como un ratón toda la ciudad y esperando también las diferentes luces en los diferentes momentos. Yo tengo que decir que quizás hubiera seguido pintando. Lo que pasa que la exposición llegaba y entonces tuve que parar. Pero hubiera seguido pintando muchos rincones y muchas vistas que se me quedaron pendientes, ¿no? Porque Málaga se descubre mirando con pausa y mirando con tiempo. Y hay sitios increíbles. A veces vemos ese bullicio al principio, pero te paras y empiezas a mirar tranquilamente y vas descubriendo que Málaga es única. Paula ha pintado muchas ciudades, has pintado, después hablaremos de ellas, ¿no? Pero, ¿cómo pinta Paula Barona sus paisajes? ¿Cómo refleja su luz? Recorriendo las ciudades desde el recuerdo, desde la fotografía, desde la vivencia interna, casi fusionándose con las personas que viven en cada uno de los territorios que después reflejas en tu obra. Bueno, yo cuando me pongo a pintar un cuadro, lo primero que es pensar qué es lo que quiero pintar. Luego, antes de pensar lo que quiero pintar, me voy si estoy con Málaga, pues es Málaga. Entonces empiezo a ver si es la farola, pues quiero pensar primero cómo lo quiero pintar, de qué manera lo quiero pintar, en qué tamaño lo quiero pintar y qué tema me pide un tamaño, porque hay cuadros que te piden un tamaño de lienzo muy pequeñito, porque te lo va diciendo el mismo tema. Y yo lo que hago es, hay veces que me voy, estoy en los sitios, tomo notas, apuntes y me quedo mucho tiempo mirando la luz, el espacio, las sombras, la gente y de qué manera voy a encajar el cuadro. Hay veces que cuando el cuadro es muy grande, a veces sí tiro de imágenes, de fotografías, de momentos, de instantes, de luces que realmente no puedo retener en la retina porque es mucho lienzo. Y cuando tú haces un cuadro, al final el cuadro te tiene que hablar, el cuadro en los cuatro extremos. Si es cuadrado, hay veces que no son cuadrados, ¿no? Pero puede ser redondo, pero tu mirada tiene que recorrer todo el lienzo. Si tú rellenas por rellenar, no puedes rellenar el cuadro. El cuadro te tiene que hablar en su totalidad. Entonces tú tienes que ver el cuadro y que tu mirada recorra el cuadro entero. Entonces hay veces que la memoria no me alcanza a recordar aquel momento que estuve viviendo cuando estaba en el lugar. Entonces hay veces sí tiro de imágenes, de fotografías, pero no siempre. ¿Cuál es el color de Málaga, Paula? El color de Málaga, buena pregunta. Yo el color de Málaga lo veo, bueno, no es solamente azul porque tiene el mar, pero lo veo color luz, y no es un blanco, sino es un blanco que hace pasar, es decir, que transparente, que te hace ver los colores de la ciudad y de los espacios. Me gusta la bruma que tiene de vez en cuando la ciudad. Y de los espacios cuando lo ves a lo lejos, ¿no? Cuando ves cerca no. Son los diferentes colores que te absorben, ¿no? En la mirada. Pero no sabría qué decirte qué color tiene. Tiene también un color ocre puntualmente y sí, yo casi lo veo con esa transparencia que tiene la luz cuando hay ese punto de bruma, ¿no? No demasiada bruma.
porque si no se vuelve opaco. Paula es una persona muy aventurera en su origen, porque tu vinculación con la pintura empieza con un viaje a Londres para aprender inglés. Sí, Ahí ya decides que quieres formarte allí y bueno, los inicios fueron difíciles, ¿no? Porque vivir de la pintura cuando eres joven, cuando estás arrancando, es muy complicado y tuviste incluso que compatibilizar la pintura con otras labores profesionales sí, hasta que de pronto dices, bueno, ya quiero dedicarme exclusivamente a esto. sí, tal cual. Cuéntanos un poco, ¿cómo Bueno, fue ese arranque? bueno, yo estaba con mis padres y entonces le dije que yo quería irme a Londres a aprender inglés. Y nada, me dijeron, bueno, pues nada, vete un año. Entonces yo me fui un año a aprender inglés y entonces estudié inglés y español en el INBAT. Entonces era el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia. Por la mañana estudiaba inglés, por la tarde estudiaba español para terminar mi bachillerato. Y nada, una vez terminado, satisfactoriamente, mis padres dijeron, ¿y ahora? Digo, ¿y ahora? Ahora me quedo, ¿me puedo quedar? Entonces me dijeron que sí. No entendía muy bien por qué me quería quedar, pero yo me pareció que Londres eh, eh, era un bullicio de cultura, de todo. Allí ocurría todo lo que tenía que ocurrir, ocurría allí. Y España veía yo que estábamos bastante más atrasados. Entonces yo estaba emocionada como una chica joven, con todo por descubrir y a la aventura. Y yo era realmente muy aventurera. Siempre he querido ir a la aventura. Entonces me quedé allí, estudié Bellas Artes y cuando terminé Bellas Artes, que todo había sido muy bonito, porque cuando estamos bajo las alas de papá y mamá, pues no hay problema. Y nada, Pero estaba, cuando hay que volar solo ya empiezan a claro, aflorar los cuando te problemas. dice, bueno, a ver, pollito, vuela. Entonces, tenía, bueno, pues cuando estás viviendo en el extranjero, pues al final los expatriados siempre, todos de diferentes partes del mundo, pues tenemos amistades por todos los lados. Entonces me fui a Nueva York, estuve viviendo en Nueva York una temporada, pero claro, aquello era complicado, necesitabas tu visado, necesitabas todo. Y después me fui a Japón. Estuve en Japón y Japón me fascinó, pero claro, eso era como otra galaxia. Y allí tampoco me veía yo. Entonces estuve teniendo experiencias de viajar, de pintar y de vivir. Pero luego me dije a mí misma, ¿y ahora dónde voy? Yo tengo que empezar a trabajar y decidí venirme a Madrid. Entonces me fui a Madrid porque dije, es la capital de España, es mi país, las cosas son mucho más fáciles en tu país. Entonces me fui a mi país y dije, yo de la pintura no voy a vivir, si esto es complicadísimo. Pero yo había hecho lo que a mí me gustaba, porque la vida uno tiene que hacer lo que quiere y luego se dedica a lo que uno puede. Y entonces digo, bueno, pues ahora me dedicaré a lo que yo pueda, pero yo he hecho hasta el día de hoy lo que yo realmente sentía y quería hacer, que era Bellas Artes. Y me surgió un trabajo, el cual lo hice muy bien, pues estoy muy contenta porque salió todo estupendamente en una agencia de modelos que llevé la oficina y terminé, bueno, pues llevando a las chicas más españolas, más guapas que había en todo el territorio. Y hicieron carreras internacionales y yo los fines de semana seguía pintando. Hasta que llegó un momento en que dije yo, tengo que darme una oportunidad a mí misma. Entonces cogí mis pinceles, hablé con la dueña de la empresa y le dije que yo me iba. La pobre pues se me saltaban las lágrimas y me dice, ¿me vas a dejar? Y le dije sí. Y nada, pues tenemos una amistad maravillosa. Y yo desde entonces empecé a intentar colgar cuadros y hacer exposiciones colectivas. Entonces cada cuadro que colgaba, pues el cuadro se vendía. Entonces poco a poco fui haciendo exposiciones y realmente tuve la suerte de que me fue muy bien y fui vendiendo
pues toda la obra. No hacía exposiciones todos los años, pero cuando iba haciendo exposiciones, pues la verdad es que tuve una aceptación muy buena y me fue muy bien. Y desde entonces llevo ya, yo creo que como 35 o 40 años pintando sin parar. Bueno, hasta el punto de que es una de las artistas más conocidas y reconocidas en nuestro territorio nacional, sobre todo en esa parte de la arquitectura, de los espacios y de la luz. Creo que hay pocas personas, pocos artistas en España que sean capaces de trabajar la luz como la trabaja Paula. Paula, en ese itinerario por todo el mundo, en ese viaje por Japón, por Estados Unidos y en esas visitas que has hecho por otros rincones del mundo, ¿cuál es la ciudad? Vamos a obviar Málaga. ¿Cuál es la ciudad que has pintado, que has reflejado en tu obra, que más te ha impactado por sus paisajes, por sus espacios, por su luz? Es difícil de contestar. Bueno, cada ciudad te transmite algo diferente y por eso las he pintado. Es decir, que cada una es única en su concepto. Ciudades que me han impactado. Portugal, Lisboa. La luz de Lisboa, la luz de La Habana, también la pinté unos cuadros preciosos de La Habana. Cádiz he pintado poquito, pero me parece que lo poco que he pintado me ha fascinado. Y después el pintar también Madrid, es que Madrid lo he trabajado muchísimo. Madrid he sido un gato que me he subido por los tejados, me subía donde nadie llegaba, he pintado Madrid de día, Madrid de noche, Madrid en verano, en invierno, Madrid nevado. Claro, siendo la ciudad en la que vivo, la he profundizado muchísimo. Pero bueno, que yo como Málaga, gracias a Málaga yo he conseguido pintar la luz de otras ciudades, porque aunque yo me fui de pequeña, yo lo tenía en la retina. Yo la luz de Málaga la tengo en mi ADN, entonces Málaga para mí también me ha impactado muchísimo porque ha sido como un cambio brutal de lo que yo vivía antes a lo que realmente veo ahora, ¿no? Que es una ciudad fabulosa en todos los sentidos. Volviendo a tu exposición de aquí en el Museo de la Agrupación de Cofradías, pese a que son espacios que son familiares para los que vivimos aquí, recorremos la ciudad en el día a día, hay algo que no sé si tú lo buscas con tu obra, pero que es algo que realmente recibe el visitante, el que la recorre, que es una sensación de paz, de tranquilidad, de en ese mundo frenético en el que también se está convirtiendo Málaga, que hereda un poco de las grandes ciudades como Madrid. Madrid llegas y es un frenetismo donde nadie se para, ¿no? Donde todo está permanentemente corriendo a tu alrededor. Y Málaga empieza a ser también esa ciudad activa permanentemente, que casi ya no duerme. Y de pronto llegas a sitios donde casi pasas sin darte cuenta en el día a día y allí los respiras, ¿no? Sí. En mis cuadros yo creo que te transmiten muchísima paz, muchísimo sosiego, tranquilidad, y yo creo que cuando tú haces una mirada hacia cada uno de mis cuadros, tanto sea Málaga como sean los museos, pero sobre todo Málaga también, ves que paras el tiempo. Si alguien quiere quedarse tranquilo y salir bien con un interior lleno de paz y tranquilidad y de felicidad, porque te da felicidad. Mis cuadros son cuadros llenos de belleza y de felicidad. Sales bien, sales muy bien, y yo eso es lo que he intentado, porque al final desde el primer día que me puse a trabajar en la pintura quise que la gente, que cuando vieran mis cuadros, que se sintieran bien, porque la vida es muy complicada y yo siempre he visto que la vida era bastante complicada. Todos nos dedicamos a solucionar problemas, somos un poco bomberos en la vida,
Y cuando yo me puse a pintar los cuadros, yo quería que la gente cuando mirara mis cuadros, que tuvieran como una pausa, un momento de paz, de tranquilidad, de luz, de belleza y que se sintieran bien, porque eso te da luego mucha energía para seguir hacia adelante, ¿no? Y yo creo que hay un antes y un después cuando la gente entra a ver las exposiciones mías y sobre todo ahora la que tengo en Málaga, eh, de cuando entran a cuando salen. Cuando salen, salen con una mirada iluminada, con una sonrisa en la cara y a mí eso me encanta porque y después salen emocionados y yo me emociono también con ello, ¿no? Porque es como el haber conseguido lo que realmente yo quería a través de mi pintura, ¿no? Y compartir esa experiencia que yo consigo a través de mis pinceles, a través del tiempo, a través del trabajo, que la gente lo ve y comparte esa emoción que yo tengo cuando estoy pintando el cuadro. Después hay otra parte de la exposición que nos lleva a la parte museística. Sí. Son museos reconocibles, obras que se reflejan dentro de tu obra, que son perfectamente reconocibles, de grandes nombres propios de la historia de la pintura, sí, pero con una visión muy Paula Varona, ¿no? Sí, es muy personal. Eso, cuéntanos un poquito qué quieres transmitir con esa parte en la que incluso en algunos casos tú misma te sitúas delante de obras que son perfectamente reconocibles y estudiadas por todos a lo largo de la historia. Sí, bueno, el tema es, yo pinto los museos y en los museos no solamente son los museos para mí, los museos son los museos en sí, son las obras que están en las salas de los museos y al mismo tiempo son los mismos espectadores que forman parte de la exposición del museo. Entonces, el tema de los museos para mí es, primero, mis maestros, que no son mis maestros, sino todos, no tengo ninguno en especial que pueda decir es este de los pintores, de los grandes pintores, sino son una serie de cuadros de cada uno de los pintores que pueda de ir diciendo uno u otro, ¿no? Pero el caso es que cuando yo voy a un museo no solamente miro el museo no es solamente un espacio, el museo es ya en sí el envoltorio es una obra de arte. La arquitectura que tiene cada museo es maravillosa. Y para mí es súper importante ese espacio que te tiene que dialogar con las obras que están en las mismas salas. Pero las obras que están en las mismas salas no tienen ninguna importancia si no tienen a esos espectadores que le dan la importancia que se merecen. Entonces es como una especie de sinergia entre los espectadores, en los cuales yo muchas veces me incluyo en los mismos cuadros y los espectadores, los cuadros y los museos en sí. Bueno, incluso hay obras a las que también le das vida, es decir, le das vida a la propia obra que ya tiene vida. Exactamente, es decir, el cuadro tiene su vida, pero yo, por ejemplo, hay un Generas cuadro... una vida alrededor de la obra. Exactamente, yo tengo, es decir, cuadros que se salen de sus cuadros. Eso. Y al mismo tiempo hay como una especie de escape de lo que son los lienzos o los marcos. Yo intento conseguir, y creo que al final se consigue, que no tengan un límite, porque hay que darle, es decir, no puedes frenar ni las obras de artes, ni los espacios. Yo creo que las rejas no van conmigo, los límites no van conmigo. Entonces, hay, por ejemplo, pues uno de los cuadros que tengo es el del Jardín de las Delicias. Y entonces en ese tengo el cuadro, yo estoy incorporada en el cuadro. Y la vida del cuadro se sale del propio lienzo. Exactamente, las mismas figuras que están dentro del mismo Jardín de las Delicias salen de ese cuadro que está pintado dentro del cuadro y después del mismo lienzo salen también mariposas, lagartijas y bueno, no he podido hacer más porque no me ha dado tiempo. Si no hubiera formado y hecho más figuras del mismo Jardín de las Delicias para que
para que siguieran y te dejaran correr la imaginación a tu propia interpretación de lo que realmente es un misterio, ¿no? El Jardín de las Delicias. Y después está también el de Gustav Klimt, en el que el mismo cuadro se sale del cuadro y esta es la muerte y la vida, que era realmente porque mi madre estaba mayor y te hace pensar mucho, y era un cuadro bello, el de Gustav Klimt, ¿no? De muerte y vida, y ese también estoy yo incorporada dentro del cuadro mirando el cuadro, ¿no? Que me parece... Oye, Paula, ¿volverás a Málaga? Todavía está en activo esta exposición que cierran este verano, pero ¿volverás? ¿Este regreso a tu ciudad natal es un primer capítulo de alguno que vendrá después o no te lo planteas a corto o medio plazo? Bueno, ahora mismo estoy con esta exposición, que estoy feliz y encantada, y después tengo también algunos encargos, un reto así importante, de un cuadro 2x3 con 26 miembros de una familia, que creo que saldrá fenomenal porque ya tengo todo el tema preparado. Y sí, yo querría volver. ¿Por qué? Porque cuando yo he tenido que cortar el pintar Málaga, porque ya tenía que hacer la exposición y teníamos los plazos y toda la historia, yo me he quedado con muchas ganas de seguir pintando, y ahora mismo venía para aquí para hablar contigo y tener la entrevista. Y es que miro todo a mi alrededor y quiero seguir pintando. Esa luz que hay por la mañana temprano hoy ha sido, cuando me levanté, maravillosa, y cada vez voy descubriendo sitios y espacios nuevos en Málaga que es infinita. Es decir, podría quedarme aquí, me mudo aquí y sigo pintando Málaga permanentemente, y descubriendo la Málaga a través de mis ojos, que yo creo que es una manera muy tranquila y muy sosegada, que no todo el mundo la ve, pero cuando ven mis cuadros tú puedes ver esa Málaga que todos conocemos, tranquila, sosegada, llena de luz y tranquilidad. Termino. En esta época, en este mundo actual del frenetismo, de los 40 segundos de la pantalla, una historia detrás de otra, sin fijarnos, sin pararnos, sin tener tiempo para masticar, para mascullar lo que pasa a nuestro alrededor, ¿corren buenos tiempos para la pintura? O te rehago la pregunta, ¿qué aporta la pintura a estos tiempos tan frenéticos? Hombre, la pintura aporta mucho. La única cosa es la parte contraria. Es decir, la gente necesita pintura, ver pintura que te tranquilice en estos momentos que es todo convulso. Es que es terrible. Como vemos, la política está fatal. Después la gente joven necesita tener tranquilidad y paz para pensar que tienen un futuro, porque la cosa no está fácil para la gente joven. La gente necesita sentir arte, mirar arte y respirar arte para llevar el camino del día a día hacia adelante con más sosiego. Yo no podría vivir sin el arte y sin la pintura. Ahora, ¿cuál es la situación de los artistas y la pintura? Yo tengo que decir que a mí me va bien, pero no todos los artistas que son buenísimos. Hay artistas fabulosos. Están en un momento de incertidumbre y le está costando a muchos artistas salir adelante. Yo tengo suerte, pero la suerte se puede acabar también, porque yo pinto bien, pero hay muchos pintores que pintan muy bien, y eso a veces es duro, porque los artistas apuestan, luchan y no lo tienen nada fácil, porque no hay ayudas para los artistas, no hay muchas ayudas, pero ahí estamos, todos,
Claro, la pelea y fenomenal. Paula, ha sido un placer encontrarnos contigo aquí en estos lunares de la Fundación El Pimpi, donde la cultura no es que tenga cabida, sino que es fundamental para enseñar al mundo desde esta ventana que abre la Fundación que la cultura es fundamental en nuestro día a día, igual que es saber de dónde venimos para seguir avanzando en el a dónde vamos, ¿no? Ha sido un placer encontrarte a ti aquí y ojalá pues que en esos segundos capítulos en los que pintes Málaga tengamos la oportunidad de Sí, seguir profundizando en tu obra y encontrar esa paz en esos nuevos espacios. sí, ahí seguiré yo pintando y volveré, porque tengo la asignatura pendiente y esa tengo que cubrirla para quedarnos ya tranquilas del todo, ¿no? Y en esos caminos entre luz y luz, pásate por esta bodega que Oh, con un buen vino y con un buen plato tradicional de la tierra vas a encontrar también esa paz que te va a dar después sí, encontrarte hombre, con tu obra. con alegría, con Claro que alegría. sí. Gracias, Paula Barona. A ti, Gracias. a ti. Enhorabuena. Pues hasta aquí este capítulo de Lunares de la Fundación El Pimpi. Nos seguiremos encontrando, ahondando en la verdadera esencia que tiene este proyecto, que es seguir destacando la importancia de la cultura, de la historia, de la tradición y de la gastronomía Ujú. en nuestra tierra. Brindamos. Yes.